La alimentación también comprende la vestimenta, la vivienda, la recreación y también los estudios. Porque todos buscamos alcanzar justicia. Usted tiene derecho. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada María Guzmán Coveñas, abogada experta en Derecho de Familia. ¿Cómo está, doctora? Cuánto gusto. Feliz jueves. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. El tema es muy importante porque hablamos de la pensión de alimentos y siempre surge esta pregunta. ¿Durante las épocas de vacaciones también me corresponde recibir una pensión de alimentos para mis hijos? Esta pregunta es muy usual durante estas fechas, pero hay que recordar que no solamente vacaciones son las de verano, también tenemos las de julio, las de Semana Santa, las de Navidad y Año Nuevo. Y es un problema para el derecho de familia porque vamos a ver ahora cómo podemos solucionar la designación de las pensiones de alimentos, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Si yo le daba, por decir, 500 soles a mi hijo, ¿debo seguir dándole 500 soles en enero o febrero? Es una consulta recurrente, puesto que la alimentación también comprende la vestimenta, la vivienda, la recreación y también los estudios. Entonces, si no pagamos pensión de alimentos, lo más lógico es que debería ser menos. Sin embargo, la ley señala que la pensión es única, es anticipada y es innegociable. Por lo cual, si ustedes, los padres, pudieran ponerse de acuerdo, podrían sí hacerlo, pero a través de una vía de conciliación. Otro tema que realmente es muy complicado para los padres separados o divorciados es la lista de útiles, ¿no? ¿Quién compra los zapatos? ¿Quién compra el uniforme? ¿Quién compra los útiles? La matrícula. Los libros que cuestan 200, 300 soles, se piden 3, 4, a veces son 3 niños y ya el precio es exorbitante. ¿Cómo se distribuyen estos gastos? Claro, la pensión de alimentos es 50% padre y madre, porque ambos están en situación de obligación de mantener a sus hijos. Sin embargo, muchas veces la mujer trabaja en la casa o tiene hijos pequeños que no le permite poder trabajar fuera, que también es un trabajo no remunerativo. Sin embargo, es el obligado alimentista que debe cumplir con la lista de útiles. Por eso, la lógica es que se ahorre ese dinero que está destinado para la educación, la pensión educativa, para que luego en el mes de marzo o febrero puedan pues tener lo suficiente para pagar las listas de útiles, ¿no? Muy bien, doctora. Vamos a conversar con el público a través de los números 7410-955 y del WhatsApp 940-800-800. 7410-955 y del WhatsApp 940-800-800. Aquí en la secuencia usted tiene derecho para hablar sobre la pensión de alimentos en vacaciones, ¿no? Y usted ha dicho algo muy importante, no solo es la comida, el techo, pues y los alimentos, sino también la recreación de los niños que pueden estudiar algo que les guste, si quieren estar pues en la piscina, estudiar natación, básquet, algún tipo de obra, ¿no? De arte, ¿no? Teatro. Por eso se le llama vacaciones útiles. Vacaciones útiles. Y hay que, si hablamos del derecho comparado, por ejemplo, en Colombia, ellos ya solucionaron este problema porque si viene otra problemática. ¿Qué pasa con la pensión de alimentos si en vacaciones mi hijo va a estar conmigo y ya me están descontando de mi sueldo? ¿No? Es un caso. Entonces, aquí ya en Colombia se fija, por ejemplo, que durante el proceso de vacaciones, mientras el niño permanezca con el padre, aportará solamente el 50% de la cuota que debía aportar, ¿no? Ya lo han solucionado. Y en España encuentran también una diferencia con gastos extraordinarios y los gastos ordinarios, que son ordinarios en la pensión. Los extraordinarios son justamente vacaciones útiles y otros. Entonces, ya cuando llega esta temporada, los gastos extraordinarios dejan de existir, sino los ordinarios. Claro. Y aquí se ordenan, ¿no? Muy bien, tenemos una primera comunicación aquí en la secuencia. Usted tiene derecho de Radio Exitosa. Hola, buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? La escuchamos. Bienvenida. Gracias. Mire, yo tengo una conciliación con el papá de mi hijo por 400 soles mensuales como pensión de alimentos. Pero dentro de esta pensión de alimentos no está considerado lo que es el tema educativo, puesto de que mi hijo ya tiene 9 años y va a cursar el 4º grado de primaria. El señor no ha dado nada desde que ha iniciado inicial.
¿cómo puedo yo solicitar que él se haga cargo de ello? Debido a que ya me ha respondido diciéndome de que ya me da 400 soles, ¿no? Entonces ya de ahí tengo que ver yo todo con respecto a la alimentación y todo de mi hijo. Muy bien. Muy interesante porque hay un adagio que dice, niño pequeño, gasto pequeño, niño grande, gasto grande. Entonces, esa pensión fue asignada en una conciliación cuando el niño era pequeño, no tenía esos gastos escolares. El procedimiento es el siguiente, usted debe ir al mismo centro de conciliación y solicitar que se le invite a conciliar sobre un aumento de los alimentos. Entonces, llegan a este acuerdo. Si no llegan a un acuerdo, usted tiene todo el derecho de proceder vía judicial con el aumento de alimentos. Ya no la pensión de alimentos porque ya está en una acta de conciliación, sino va a solicitar un aumento de pensión de alimentos, que también es gratuito. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente comunicación, 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. ¿Cómo me organizo? ¿Cuánto debo dar de pensión de alimentos en las épocas de verano, vacaciones? Pero también ahora que se viene ya pues el año escolar y los gastos son grandísimos. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Le pedimos que baje por favor el volumen de la radio, la televisión para escucharnos solamente por el celular. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Hola. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Hola, sí, mira, lo que pasa es que yo tengo ya un niño de 13 años. 13. Y de los cuales el papá solamente me pasa 250 mensuales, que no forma, o sea, no, y aparte no se quiere hacer responsable de escolaridad o de otros gastos que mi niño pueda tener. En ese aspecto, o sea, ¿cómo puedo hacer? O sea, ¿qué debo hacer? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No? 250 soles no alcanza. Es entendible que no va a ser suficiente. Entonces, aquí tenemos que hacer una diferencia al público, que existe la pensión de alimentos voluntaria, que es aquel que le da al papá, como en este caso, los 250 soles, sin conciliación, sin proceso judicial. Tenemos la pensión de alimentos por conciliación, como el caso anterior, y tenemos la de procedimiento judicial, que va a terminar con una sentencia, ¿no? En ambos casos, en el caso de voluntario, usted, como es voluntario, no significa que usted deba contentarse con ello. Las necesidades le apremian, entonces usted lo invita a conciliar para otorgar una pensión justa y digna. No puede solicitar aumento porque todavía no tiene asignado una pensión ni conciliación ni judicial. Entonces usted empieza de cero. Solicito aumento de alimentos por conciliación o lo puede hacer directamente a Poder Judicial, que va a ser un poquito más lento, pero va a ser efectivo, ¿no? Entonces, esos son los caminos. Muy bien, esa frase me gusta, doctora. Justa, pero sobre todo digna. Un niño de 13 años que ya está pues en secundaria, ingresando a secundaria, no puede estar con una pensión de 250 soles, ¿no? Tiene que ser bien alimentado, vestido, además, entretenimiento, salud y mucho más. Yo quería aprovechar este momento para hacerles reflexionar a los padres que cuando le privan de una pensión de alimentos a sus niños, lo que están haciendo es hacerle ver a ellos que son ciudadanos de segunda clase. A ese niño va a crecer diciendo, yo no tengo ese derecho, esa dignidad, ¿qué tengo yo para no recibir una pensión de alimentos? Y eso va a generar en él tanta frustración que en el futuro puede ser una persona que envidie a otras personas, que desee lo de otras personas porque se le fue privado. Y es muy importante, padres, que tengan en conciencia. Claro, padres y madres, ¿no? Padres ¿no, y madres también, porque la madre también tiene la obligación de pedir la pensión de alimentos. Y no hay una ley que la obligue, pero tiene la obligación. Muy bien, doctora. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Lo escuchamos. ¿Qué consulta acá? Doctora, sí, mi cuéntenos. nieta tiene 3 años. Muy bien. ¿Aló? Sí, cuéntenos, por favor. Su nieta tiene 2 años. 3 años. Sí, 2 años. Mi hijo estaba pasando allá hace medio año, se ha enfermado, tiene cáncer mi hijo. Claro, estaba pasando 250 semanal, mensual, que diga.
Y ahora que está con cáncer de neoplasia, que está, mi hijo no puede pasar, y su mamá de mi nieta la ha demandado, pensión de alimentos, porque mi hijo no trabaja porque está enfermo, está en neoplasia, que tiene leucemia en la sangre. ¿Cómo se puede hacer en esos casos, señorita? Cuando uno está trabajando, está enfermo. Claro, muchas gracias. Interesante porque si no contar con un seguro de desempleo, no hay pensión de alimentos a esa niña de 3 años. Entonces, usted puede, en representación de su hijo, pedir un poder para representarlo durante el proceso y poder llegar a una conciliación con la madre de su nieta para que usted voluntariamente pueda darle una pensión o un aumento. Víveres, ¿no? Exacto, víveres. También puede tenerlo unos días en su casa bajo sus cuidados, tenencia compartida para poder aminorar gastos. Muy bien, doctora, muchas gracias. Vamos con la siguiente comunicación. 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿aló? ¿Cómo está? Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Bienvenida. Sí, ¿qué tal? Mi consulta es acerca de... Yo hasta el momento no he solicitado una pensión de alimentos debido a que el padre de mis hijos no tiene un trabajo formal, tiene ingresos que no están registrados digamos, formalmente. No sé si yo tengo una opción en la cual al momento de realizar un tema de juicio por alimentos tengo una opción de recibir una pensión digna. Muy bien, gracias. Muy interesante porque la mayoría de madres desconoce que es obligación del padre trabaje o no trabaje. En el caso que no pueda subsistir por él mismo, como el caso del que nos llamó anteriormente, se extiende a los abuelos o a los hermanos mayores. En este caso, usted tiene que iniciar su proceso de alimentos de manera a través de un centro de conciliación o a través de un proceso judicial. Ahora, si nosotros no sabemos, porque puede ser que el padre o la madre diga que en verdad no trabaja, entonces, felizmente que la última modificación de la norma en derecho alimenticio obliga a los jueces a enviar oficios al Ministerio de Trabajo para que le informe si está trabajando por planilla, a SUNAT para ver si tiene propiedades o tiene una empresa, ¿no? Y también a registros públicos para ver si tiene quizás otra carga familiar. Pensión de alimentos en época de vacaciones, de verano, pero también cómo nos organizamos para la lista de útiles, el pago del colegio y mucho más. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Una está? consulta, por favor. Claro que sí. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Que nunca se ha pedido una pensión de alimentos, pero ya tenemos un familiar que tiene ya 18 años, está en la universidad. Yo creo que ya, por ser mayor de edad, creo que ya los padres no pueden presentar una demanda por pensión de alimentos, ¿o cómo se puede hacer? Nunca le ha dado la pensión de alimentos hasta que ya, pues ahora ya llegó a la universidad y entonces ya pues los gastos son más, ¿no? Entonces, ¿cómo en este caso se puede proceder legalmente? Porque ya la mamá creo que ya no puede, ¿no? Porque ya el hijo tiene más de 18. Quisiera, por favor, que me oriente qué hacer, ¿no? Claro que sí. Estos casos, cuando el niño o niña adquiere la mayoría de edad, tiene ya la ciudadanía, tiene su DNI, entonces el juez va a solicitar, si es que ya se inició un proceso de alimento antes y va a continuar, que se apersone. En este caso, de 0, ella se va a apersonar o él se va a apersonar con su DNI y con fotocopia del DNI y el formulario que puede descargar de la página del Poder Judicial, donde a mano lo puede llenar solicitando la pensión de alimentos. ¿Cuáles son los medios probatorios? Sus boletas de la universidad y sus constancias de pago. ¿Por qué? Porque hay una exigencia que el alumno, el niño puede recibir siempre que sea un alumno matriculado en una institución superior y que tenga notas exitosas sobre 13, 14. Muy bien, doctora. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Es una excusa, doctora, el no tener un trabajo formal, el no tener un trabajo fijo, el decir, bueno, yo soy músico, de repente soy actor, o pues hago mis cachuelos, para no dar una pensión de alimentos?
No, porque es un derecho humano. Un derecho humano va sobre todos los derechos materiales. Entonces, esta persona se le va a asignar. No he visto ninguna pensión hasta ahora, ni creo que exista, donde no sea 300 o 400 como mínimo, señala el juez. Entonces, tienen que trabajar, tienen que ver la manera. Eso es lo que le exhorta el juez. Claro, te las buscas, ¿no? A la mamá y al O al papá, papá. inclusive. Ambos, ¿no? Entonces, ambos están en esa obligación. No hay forma de evitarlo. Muy bien, doctora. 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. Ahora, ¿qué pasa si el padre trabaja en el extranjero y tiene 2 hijos en Lima en edad escolar? Hay un problema ahora. Mira, que estamos viendo el tema de los inmigrantes. ¿Cómo se fue? ¿En situación legal o está como Uy. inmigrante? Partimos de ese primer punto. Entonces, lo más seguro que si es en la segunda... Es más bien- legal. si es legal, perfecto. Entonces, a través de la embajada se dará a través de una notificación, a través de un exhorto consular, para que al centro de trabajo del padre pueda descontarse del sueldo para pagar través esa de la pensión. embajada. Exacto. Primero Porque la por madre no embajada. trabaja y son 2 Exacto. niños. Pero también, si tiene puede conversar con ellos, los invito a que concilien. Concilien de manera virtual, que ahora se permite, y pueda llegar pues a un entendimiento para beneficio de los niños, ¿no? Porque no le va a convenir tampoco al papá que en su centro de trabajo, ¿no?, se enteren de que no está cumpliendo. En otros países es un delito. Es un delito Además, material, es un problema monetario. ético, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cuánto le correspondería económicamente si son 2 niños en etapa escolar? Si ella no es esposa, porque ella también podría pedir pensión de alimentos, cuando se es esposa, más los niños, puede tener hasta el 60%. Sí, son casados. Ah, perfecto. Entonces puede tener hasta el 60%. 60%. 10 para ella y 50% para los niños. Un juez le va a dar un 40% para ella y para los niños. Ahora, ella tendría que determinar que no puede trabajar porque quizás los niños están muy pequeños o un niño quizás tiene algún problema de salud que tenga que demandar de ese cuidado, ¿no? Entonces, de esa manera proporcional. Muy bien, doctora. Tenemos una siguiente comunicación. 12:07 aquí en la secuencia. Usted tiene derecho de radio exitosa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo Mi está? consulta es la siguiente. Bueno, hubo una conversación, porque no fue una conciliación ni fue algo mediante documento, solamente una conversación y un acuerdo de palabras con el padre de mi hija sobre el monto de su alimentación. Desde que ella ha sido una bebé hasta cierta etapa, ha consignado 250 soles. Cuando estuvo en la primaria, 300, y cuando estaba en la secundaria, 400 soles. Mi hijo ha terminado con, bueno, como lo mencionaba la abogada, con notas en primer lugar, ¿no? Pero ahora que le he pedido a su papá que aumente la pensión porque ella ya ingresó a la universidad, ¿no? Y es particular porque no ha podido alcanzar el proceso de beca, por decir beca 18, porque mi persona es docente. Entonces se le aduce de que no tiene para darle más, sino aumentar, por decir, unos 200 soles más. Pero el señor tiene un trabajo, trabaja en una entidad pública del Estado, tiene propiedades, no tiene un pequeño negocio. Entonces, ¿cuál sería mi salida? No, porque mi hija todavía tiene 17 años, para yo de alguna manera poder llamarlo a una conciliación o iniciarle un proceso. Interesante. Está preocupada ella porque ella va a tener la mayoría de edad. Hágalo cuanto antes ahora usted. Solicite la pensión de alimentos asignando los certificados. Ahora ella todavía no sabe si está en la universidad. Sí, ya ingresó a la universidad, pero no tuvo beca 18, ¿no? Presente su constancia de ingreso. Mire, el otro día una señorita también había ingresado, pero no tenía estudios. No había cómo probarle las notas. Entonces se me ocurrió que presentamos el ranking donde ella, el puesto que ella había ocupado dentro de los 10 primeros y la media era 18. Entonces, con eso el juez nos dio la pensión de alimento, porque no va a esperar, si no la matricula, ¿cómo va a poder demostrar que está estudiando, no? Entonces, hágalo, señora, y puede tener hasta el 50% si es que él ya no tiene hijos
no tiene hijos y de frente le van a descontar a su planilla. Usted ni siquiera va a tener la necesidad de pelear o verlo. De pedir. Exacto. Hay padres que dicen, yo no puedo darte, ya no me alcanza, ya no tengo, pero hay propiedades, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo es la figura? Claro. En la pensión de alimentos es un monto fijo, dinerario. Entonces, cuando no se puede cubrir, tendrá el obligado que pagar, así como cualquier deuda en un banco, a través de un embargo. Entonces, si usted conoce que él tiene, por ejemplo, taxis, tiene 3, 4 taxis, solicite la pensión de alimento con una medida cautelar. Una medida cautelar de embargo. Y justamente la asignación anticipada, que es lo que se pide, es el embargo de su cuenta. Entonces, le asigna la ley a que pueda realizarlo. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación. 12:10, aquí en la secuencia Usted Tiene Derecho de Radio Exitosa. Somos la voz de los que no tienen voz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido. Una consulta con la doctora. Mira, yo tengo una esposa que tiene 2 hijas. Las hijas no son mías. El papá han llegado a una conciliación entre ellos, pero solamente le pasa a cada niño, se puede decir mensual 200 soles, porque mensual da 400 soles el señor. Entonces, el señor se ha olvidado de... ¿Aló, me escucha? Sí, claro que lo escuchamos. Continúe, por favor. Ya. El señor, entonces, para él, las hijas no comen, no se enferman. Al año comprará pues una vez ropa, creo que es el tiempo en que recibe su gratificación en julio y en diciembre, ¿no? Y aparte, donde yo tengo entendido que a él le dan también la escolaridad, pero el año 2024 que pasó, él no dio nada de útil. No sé cómo se puede hacer, ¿no? Quisiera que la doctora me oriente en eso. A ver. Sería ideal poder hablar con la madre, ¿no? Que la madre haga la consulta, porque creo que falta un poco de historia aquí. No sabemos por qué no le da más. Quizás ya hicieron un juicio de alimentos. Y segundo, no sabemos cuáles son los argumentos del esposo. Y tampoco sabemos si ella quiere más la pensión o solamente lo desea el padrastro, podría decirse, ¿no? Para poder aminorar su obligación, porque yo he visto muchos casos donde los hombres que se casan con una mujer que tienen hijos, pasan a ser padres. Entonces... ellos asumen también esa responsabilidad. ¿No? Asume esa responsabilidad, ¿no? Entonces... creo que nos falta información en este caso, no podría resolverlo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos con la siguiente llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Disculpe, quisiera hacer una consulta a la doctora. Mire, claro que sí. Yo tengo a mi niña, va a cumplir 18 años en mayo. Desde el 2009, su papá, que le hice la denuncia por pensión de alimentos, hasta el día de hoy, no se hace cargo. Dice que ella fue a Venezuela, hizo un trámite, todo, no pasó. Igual acá en Lima, ahora está viviendo en Lima, igualmente tampoco pasa. No sé, de verdad que a veces yo pienso en el juzgado, porque yo he presentado la denuncia en lo que es Lima Este, en el Agustino. Y nada, no sé qué pasa el juez, ya no sé, porque mi abogado me dice, ya presentamos un escrito, lo han proveído al Banco de la Nación para que dé cuenta, pues, si es que ha depositado, porque no ha hecho un depósito solamente de 220, que fue el año pasado en el mes de mayo. Nada más, y hasta ahorita nada. Yo no sé cómo podría ser alguna ayuda que me pueda sugerir usted para yo seguir este trámite, porque mi hija ya está en la universidad. Y usted sabe que son gastos fuertes. Entonces, y ella cumple 18 años. Ahora, yo voy a seguir llevando el caso, o sea, llevándolo como lo estaba haciendo con la denuncia, o ya tiene que ser mi hija. Bien, como ya es un proceso abierto, ella creo que ya tiene una sentencia de alimentos, por eso ella dice que ya denunció por el delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces, antes de denunciar, el juez tiene que saber si en verdad la madre no ha recibido. Por eso es que solicita un oficio al Banco de la Nación, donde es el único lugar donde a través de un proceso de alimentos se puede abonar la pensión de alimentos. Entonces, le ha dicho que no más que 220 soles. Perfecto. En este caso, usted lo que tiene que hacer es pedir celeridad procesal. Lo va a pedir su abogado. A las 8 de la mañana están todos los jueces y están en la obligación ellos. Tienen la apertura de 8 a 9 de la mañana, los van a atender. Usted vaya, preséntese ante el juez. Su abogado puede también solicitar a través del MAU
o el sistema Lo Juez virtual para pedir cita con el juez y pedir esa celeridad y conversar directamente, porque es un principio, la celeridad también ahora en alimentos. Muy bien. Gracias a nuestra invitada, la doctora María Guzmán Coveñas, abogada experta en Derecho de Familia. Gracias, doctora. Muchas Feliz gracias. jueves. Ya saben, pueden encontrarme en TikTok como abogada de familia María Guzmán o me pueden escribir al WhatsApp del 9927 18 918. Estaré atendiendo todas sus consultas. Gracias, Muchas doctora. gracias. Muchas gracias.